edición de Bloom Político. Hoy lo hablaba los otros días con un amigo de la política en Córdoba. Compartíamos esta visión de las dos mujeres más influyentes de la política nacional en las últimas 2-3 décadas. Se lo preguntamos a ella. Elisa Lilita Carrió. ¿Cómo andás? Bien, querido. Contento ya yéndome de Córdoba. ¿Viste? Estuve 10 días, sí. Lindo tiempo. Sí, porque estuve 15 días en el Chaco con mi madre cuidándola. Y después vine a la casa de Laura, que es mi amiga. Laura Sesma, le contamos a la gente. Laura Sesma, y entonces de ahí di clases en la siglo XXI sobre la reforma. Por eso son los 30 años. Y también en la Católica, que ambas fueron espectaculares. Y bueno, encontrarme con amigos, con pymes. El problema de las pymes es gravísimo, así que me encontré con pymes, con gente. La frase del el pimecidio, ¿lo tiraste de acá? ¿Acá en Córdoba? Digo, No, a partir ya de lo ese... había dicho, pero sí lo reitero, es un pimecidio, porque yo lo que hago es recoger información. Entonces lo que hice es recorrer todas las provincias, porque uno no puede evaluar sin saber la situación real. La verdad que las primeras marcas, las más potentes del país en materia alimenticia, te diría las que están primeras en el ranking, tienen una baja estable del 30% anual. Es terrible, porque esto supone menor producción, menor licenciamiento de empleados, y en algunos casos llega al 50%. Por ejemplo, estuve con empresarios en el Chaco, en materia de construcción llega al 60%. La verdad es que estamos en una situación muy difícil, la economía real, ¿no? El problema es que pyme aguanta y que pyme no aguanta, porque hay medianas empresas que están estoqueadas y entonces pueden resistir. Ahora, quien tiene que pagar el alquiler y tiene que pagar estas tarifas de luz, gracias a Dios congelaron el gas, porque si no iba a ser un incendio la nación. Y yo quiero ser expresión de esas clases medias de ingresos fijos que no llegan a fin de mes, porque no llegás. Digo, yo soy una jubilada que gano 900.000 pesos, no es que tengo los 14 millones de Cristina, sí. Así que tengo que tener muchísimos trabajos, dar clases en universidades, tengo baililita y todavía tengo que seguir, ahora ejerzo la profesión. Es decir, esto para mantener una casa. Ahora me enganché con lo de Baililita. Baililita es, de hecho, tu outfit de hoy es Baililita. Es Baililita, sí, es una camisa de la nueva colección que la lanzamos en Tanti. Aquí en Córdoba también. Sí, fuimos a comer a la casa de un amigo y entonces desde las terrazas... Yo iba a Tanti cuando era chiquita, porque iba al Durazno, que está cerquita de Tanti, a la casa de los Casielo de Rosario, que es una casa enorme, antigua, blanca, y en el patio estaba el arroyo. Entonces, como yo pasaba 3 meses acá, la casa de mis abuelos en Carlos Paz, bueno, y después Baililitas está por Instagram, está en todos lados y vende talles grandes, ¿no? Escucha, lo hablaba los otros días con gente del radicalismo, no línea Lustó, la otra parte del radicalismo, después te voy a decir por qué hago esa diferencia y lo vamos a charlar también. ¿Cómo se hace para escapar de la lógica actual de Milei, donde si sos opositor a él, sos zurdo o K? La verdad que a la coalición cívica no le interesa, porque el problema lo tienen ellos, no nosotros. Nosotros ya fijamos la posición, votamos en contra de la delegación legislativa, votamos en contra del RIG y apoyamos algunos artículos de la ley. Hicimos lo que parecía correcto. El problema lo tienen los que quieren quedar bien con Milei, porque defender la Constitución y señalar algunos errores, yo lo hice con mis propios gobiernos. No es que ahora sea oposición, lo hice siendo oficialista con Macri, lo hice con De la Rúa, digamos. Me parece que la coherencia de la coalición cívica lleva 30 años. Mira, yo me opuse en la reforma de la Constitución a la delegación de facultades. Y dije que ese artículo más decretos iba a llegar al hiperpresidencialismo. Está en mi inserción, ¿no? Y nunca voté facultades delegadas. Nunca. La primera vez que entré al Congreso, año 95, fue en miembro informante por el radicalismo en contra de las facultades delegadas, que eran facultades extraordinarias, pedidas por Cavallo. Sí. En la época que era ministro de Menem. La época de superministro. Claro. Y después me voy del radicalismo cuando el propio radicalismo pone a Cavallo y pide facultades extraordinarias. Con De la Rúa 2001. Con De la Rúa 2001. Así que, digo, para nosotros en eso se respeta. Martín Menem, que es presidente de la Cámara, sabe, nuestras posiciones son muy claras. Materia previsional, por ejemplo, que no salió
la reeducación como queríamos, porque no bajó el radicalismo y no bajó el PRO, porque si no ya estaba resuelta la cuestión. Bueno, ahora salió de comisión y esperemos que salga, pero ¿qué quiero decir? Nosotros no estamos involucrados, hay que preguntarles a ellos, porque nosotros no hacemos políticas de encuesta. Es decir, yo nunca tuve una encuesta, gané, perdí, saqué el 53, saqué el 26 en el país, ese tuve millones. Pero nunca de te votos. moviste en base a los números que daban una encuesta. Es la Constitución, es la República, son las convicciones, es la libertad en el mejor sentido de la palabra, porque es una libertad para. ¿No? Es una libertad para educarte, no para no educarte. Libertad para el derecho a tener salud, no para que no haya insumos oncológicos en todos los hospitales del país. Porque la mera libertad, el mero quiero, sin ninguna condición social, lo que te lleva es muertos puestos, ¿no? Pues Solo es que lo de los medicamentos oncológicos es muy grave, porque ni las obras sociales más de más renombre están pagando el tratamiento oncológico. Ya no te digo los hospitales, no hay insumos. Entonces acá hay gente que se está muriendo de cáncer por falta de medicamentos. Entonces yo estoy de acuerdo con que no haya déficit fiscal y se baje la inflación. Gracias, Romy. Ahora, ningún ajuste puede ser sobre la riqueza de algunos. Por ejemplo, los que tenían bonos que no valían nada, 20 hoy valen 80. Mirá el negocio que hicieron. En cambio, el de ingresos fijos, el jubilado o la maestra o el policía o quien sea, no llega. Yo me imagino si... y tenés en contraposición la quita de subsidio, lo habla con colegas de Misiones. Los sueldos se mantuvieron, de docentes, policías, estatales en general, pero tuvieron en contraposición la quita de subsidio que le repercutió en el día a día. Me mató. Pero te digo, me mató, es el 400, 500%. Tenían razón cuando contaban. Ahora, le estoy pagando a Vila Manzano, ¿te das cuenta? Yo que combatí la corrupción menemista, donde estaba Manzano, tener que pagarle a Vila Manzano es fuerte, porque los que se robaron el país hoy son dueños de las empresas. Y esto va a pasar en el futuro con el RIGI. Iba a ir por otro lado, y con tu última parte de respuesta me llevas a otra pregunta. Tenés una frase que me acuerdo la escuché hace, debe haber sido 2008, 2009, dijiste, Menem al lado de los Kirchner es Ilia. Empezaron los casos de corrupción fuerte. Tiraste eso, creo que fue en Radio Mitre, en Buenos Aires. Milei al lado de Menem es... No en caso de corrupción, pero digo en esa comparativa noventista. Es un nuevo menemismo, sí, el show, todo esto. Cuando ganó Milei, yo no quise votar, ¿no? Así que estaba en el Uruguay y después me encontré con Jorge Lanata. Y cuando vi los personajes le digo, parece que no pasaron los años. Volvimos a los 90. Son los mismos personajes. Vos lo ves a Rucauf, que es un hombre que firmó el aniquilamiento de la subversión con Isabelita, siendo el panelista en programa, y yo creo que se despertaron muertos, ¿me seguís o no? Porque sí. De esto pasaron, te diría, más de 30 años. Bueno, Coan, la familia de Corach en el descubrimiento del busto hace un par de semanas. Barra, que era un hombre con el frente en la convención, ahora es un dictamen a favor de Cristina, pero está en el gobierno y hace un... Yo creo que hay un pacto de impunidad con la asunción del hijo en la corte, que eso están trabajando. Que el año que viene va a haber, creo que ya se lo llevaron puesto al PRO, ¿no? Sí. La Libertad Avanza se llevó puesto al PRO, ahora es neomenemismo, esto es. Va a haber un PJ menemista que se va a llamar Libertad Avanza, que va a tener un porcentaje del electorado. Otro porcentaje lo va a tener el kirchnerismo como expresión con grupos de izquierda. Y queda un 50% o un 40% de espacio para la sensatez, ¿no? Hoy no se ve, porque hoy lo único que se ve es el show, ¿no? El gran actor, el show mundial, ¿no? Es un rockstar mundial, es un influencer realmente. Entonces eso tapa todo. Y tampoco hay que apurarse a construir una alternativa, pero en 2 años solo una tercera fuerza que equilibre los dos extremos del PJ, por izquierda y por derecha, es decir, cuando te vayas a la ultraderecha, te vayas a la ultraizquierda, en ese sector que son las clases medias, que son las pymes, que son los que tienen tradición cultural, que creen en la universidad pública, pero también creen en su reforma, que creen en controlar la corrupción, va a tener un electorado que a lo mejor
quizás sea menor o mayor, pero que en Capital seguramente tiene su importancia. Yo voy a ser candidata en la Capital a senadora. Va a ser candidata a senadora, Sí. posiblemente, no sé, contra Bullrich, contra Karina No Milei. importa, porque la discusión acá es de ideas. Yo tengo una excelente relación con Patricia, ella ha estado en mi fuerza, como tantos otros, como Iglesias, ellos han sido diputados porque entraron en la coalición, pero yo con Patricia mantengo una enorme amistad, pero no comparto esta desmesura a veces, ¿no? En la represión o en el intento de amenazar, porque esto termina mal cuando se obra así. Hay que tener, por ejemplo, el narcotráfico. Hacen show con los gendarmes. Yo que conozco el narcotráfico, estoy con 3 custodios por narcotráfico, hacen show. Porque la verdad es que Rosario sigue igual, las cárceles siguen igual, el Comando Capital sigue igual. Bajaron las muertes, ¿me entendés? Sí. Pero el narcotráfico, el que viene por la 34 y el que viene por la 11 sigue exacto, a tal punto que yo vine de Resistencia, mira, y doblé, a ver dónde doblé, fui por Rafaela, creo, ¿no? Sí. Por la autopista Rafaela. Bueno, o sea que casi terminé. Claro, entraste a Santa Fe desde el norte. Terminé la 11, Sí. casi termino la 11, pues estaba cerca de Rosario. No hubo un solo policía y un solo gendarme en la mayor, en una de las rutas de la droga. El año pasado vengo de Salta, desde Salta, de Rosario de la Frontera, y hago toda la 34 para entrar a Sunchales, que está cerca de Córdoba. Claro, pasaste por Santiago del Estero, Exacto. Rosario de la Frontera, donde está la YPF, que te divide todo. Bueno, eso pasa por el costado de la ciudad. Sí. Te das cuenta que la 34 fue armada para el narcotráfico. Por eso no toca las ciudades. No hay un solo gendarme. Sí, es cierto eso. Sí, Es. hice el mismo recorrido del año Es pasado. la garantía de impunidad te diría desde el año 99. No, perdón, desde el año 90, cuando asume Menem, con el acuerdo con Guy Farran. En ese marco de sensatez, que Pagni en algún momento habló del centrado, comparándolo con el poder legislativo en Brasil, ¿a dónde ves el peronismo de Córdoba? Schiaretti y Yarlora. No sé, ellos lo decidirán. No, yo no. Nosotros estuvimos en un bloque con una coincidencia administrativa. Es decir, El Hacemos Coalición Federal. Hacemos Coalición Federal significaba que solos los bloques que teníamos no nos daba para participar activamente en las comisiones. Y lo que es importante de la coalición cívica es la preparación y la magnitud y la experiencia de los diputados nacionales, porque vos te das cuenta que son los que redactan las leyes. Entonces lo que hicimos con Pichetto, y también estaba el bloque de Córdoba, etcétera, es armar un bloque administrativo para tener participación en las comisiones. Ahora, nosotros ya no estamos en el bloque, ya presentamos el bloque propio y mantenemos Sale la coalición autonomía cívica de esa bancada, de ese bloque. Claro, pero en realidad Pues esto fue un bloque acordado. con figura grosa, digo. Pero, Maxi, sí, Pichetto, Monzó. No, es que es muy importante y vamos a seguir manteniendo la relación. Pero vamos a estar en lugares distintos el año que viene. Y lo voy a decir bien, miran, yo lo conozco a Pichetto desde hace 30 años. Pichetto es menemista, adoraba a Menem. Pichetto es íntimo amigo de Eduardo, íntimo amigo de Martín. Entonces son como hermanos. Entonces el camino de Pichetto va a ser el camino del PJ Libertad Avanza menemista. Entonces es preferible estar separados ahora en muy buenas relaciones y coincidiendo en muchas cosas, que después esto aparezca como una ruptura antes, porque nunca lo fue. Fue solo un tema administrativo que nos dio a posibilidades a todos, también a los diputados de Córdoba, que pertenecían al grupo de Schiaretti o de Yarlora, no sé, yo no me ocupo mucho de la política partidaria, y que nos tenemos respeto y que funcionamos bien, pero claro, yo ya estoy haciendo una estrategia para después de Pascua del año que viene y voy moviendo las piezas muy despacio. Te fue muy bien electoralmente en Córdoba, a vos, a Macri en su momento también, pero a vos encabezando fórmula. ¿Por qué no pudiste romper el alambrado cordobés con una fuerza provincial más fuerte? Porque se fueron yendo. Córdoba es una provincia difícil. En su momento, recuerdo, no sé si fue el 2001 o el 2003, no te puedo recordar. El 2003 te fue muy bien acá. Sí, pero sacamos muchos diputados provinciales y después al otro día se fueron todos. O sea, la fuga es una característica del pueblo cordobés. Entonces es muy difícil sostener partidos. Hay la perseverancia, viste que nosotros somos un partido de cuadros, gente muy formada, no pedimos recursos empresarios, fijamos la agenda por autoridad y por voz.
no tenemos, nunca tuvimos financiamiento empresario, no tenemos punteros, no tenemos Hoy tu nada. referencia en Córdoba es Laura Sesma. No, mi referencia es la coalición cívica, quedó su presidente, que es un chico que me acompañó desde el 2001 en mi campaña electoral del 2003, ahora me voy a acordar el nombre, el que quedó Laura, el que es presidente del partido, está Maxi también, otros chicos Sí. que estuvieron en el 2000, en el 2001, desde el momento en que, a ver, desde el 2001 cuando yo hago la comisión de lavado, ¿te acordás? Sí. No, antes, cuando yo voto en contra de las facultades extraordinarias a Caballo. Ese grupo permanece, hay muchos otros que permanecen. Bueno, Gregorio hoy decidió estar con juez y ¿sabés qué pasa? A los hijos hay que dejarlos ir. Vos ya lo ves a Hernández Maqueda ahí, enrolado con juez. No, y yo creo que está bien y que él tomó su decisión, es muy amigo de mi hijo, él es el que más va a mi casa, yo no pierdo los afectos. Yo Era creo, casi fan tuyo, el Grego. bueno, Grego empezó conmigo cuando tenía 14 años, así que he aprendido mucho. Y ¿sabés qué? Cada hijo mío es tan distinto. Ujú. Y a los hijos hay que dejarlos ir. Me pasó con Adrián Pérez, Sí. que un día se fue, que era... Ahí sí que me rompió el corazón, ¿eh? Ahora ya estoy acostumbrada. Me agarró taquicardias a mí. Yo estaba en una playa y cuando me enteré que es Adrián, empecé a tener los problemas de se infarto. fue con Massa, ¿fue eso? Antes de irse con Massa, se fue primero a Estados Unidos, se entregó el partido, etcétera. ¿Y sabés qué pasó con el tiempo? Él vino y me dijo, yo lo único que quiero es estar bien con vos. Y la verdad es que ahora está totalmente integrado, incluso le es muy difícil volver al partido porque sus compañeros por ahí le cuestionan lo que hizo. Ujú. Pero yo los espero siempre porque es el hijo pródigo, ¿no? Yo no guardo rencores, no tengo broncas y sé que la política es muy astuta, ¿no? Hay personajes de la política muy astutos que se dedican a robar cuadros, esto es así. Tengo un repaso por Córdoba. ¿Juez? ¿Qué onda? La verdad es que no tenemos ni buena onda ni no onda. Ujú. Tratamos, estuvimos alejados un tiempo, pero después yo acompañé cuando él fue vicegobernador, creo que acompañé en otro momento. Sí. No, la verdad es que yo no Cuando fue tengo- candidato con Negri. En aquel momento Creo estuviste. que sí, después también lo acompañé en otras oportunidades, no recuerdo. Obviamente somos personalidades distintas y Ujú. formaciones culturales distintas, pero es bueno el pluralismo. ¿Y Rodrigo de Loredo? La verdad es que lo traté muy poco, ¿no? Lo traté después, primero no lo conocía, pero después lo escuché varias veces en la cámara y me pareció que tenía un muy buen discurso. El problema del radicalismo es que una cosa es el discurso y otra cosa es el voto. Lo ves discursivamente opositor, pragmáticamente votando con Me el hace acordar oficialismo. mucho a Moro. Cuando yo estaba en el radicalismo... De de la Loredo te cual- hace acordar a Moro. No, me hace acordar a la época, Ah. ¿eh? Me hace acordar a la época porque yo escuchaba, yo cuando entré a la política, yo nunca milité. O sea, yo vengo de la academia, profesora titular, voy a ser convencional y soy diputada. Y yo escuchaba discursos porque Boró hablaba maravillosamente. Vos pensás que yo estaba como sapo de otro pozo, yo venía de la universidad. Bueno, y él hablaba en contra de todo y después votaba a favor. Ahí aprendí el doble juego que hay en la Cámara, ¿entienden? Que algunos acuerdan por abajo, hacen el discurso opositor por arriba. ¿Y qué me pasó una vez? Una diputada radical hablaba en contra del PAMI, de Alderete, etcétera, todo el tiempo, ¿eh? Entonces yo, que vinieron a verme unos jubilados, te juro, era el año 96, yo no sabía lo que era el PAMI, pues tenía 37 años. Entonces vienen unos jubilados a verme y bueno, muy bien, yo verifico toda la asociación ilícita de Alderete y lo denuncio. Esta diputada me increpa y me dice, era de Nosiglia, y me dice, escúchame, una cosa es hablar, viste, con ese tono instructor, Sí. y otra es denunciar. Y ahí me di cuenta, dije, acá se trata de no ser cómplice. El bipartidismo estaba muy fuerte. No, y los arreglos por abajo son impresionantes a la hora de votar. Consecuencia, yo me decidí separar, por eso después también me fui del partido, por eso siempre... Yo no quise ser cómplice, no crea que quise luchar contra la corrupción, pero el problema, cuando uno tiene un cargo, es que si no es cómplice, Ujú. entonces uno no puede ser cómplice, ¿no? Porque la complicidad incluso del silencio llevó a genocidios, ¿eh? Cuando la gente se calla y no dice la verdad, después los pagan y las sociedades se vuelven estúpidas de no hablar, de tener miedo. Entonces, gracias a Dios,
Mira, llevo casi 25 años con intermitentes custodias por amenazas de muerte, etcétera. Sin embargo, no me pasó nada y estoy plena. ¿Y hubo una época en la que tuviste más miedo que en otros? ¿Que en otros Quizás momentos? al principio, más que miedo, asco también. Ujú. El asco de ver el narcotráfico, como estaba en la cámara en la década menemista. El Estelle y toda esa cosa. Sí. Primero asco porque yo venía de otro mundo. Sí. Y después una decisión por la no complicidad que la tomé con los Huichí, en el Impenetrable, porque me voy, era un desierto de tierra, se habían sacado todos los algarrobos, la gente no se bañaba hace años, las caras estaban sucias, tenían, ¿sabéis qué? Como salidos del tiempo. Y los intendentes, la intendenta del Sausalito y el intendente de otro pueblo que queda ahí que no me acuerdo. Ahí en el impenetrable chaqueño, Sí, sí. que un ex cura y una ex monja, que habían sido pareja, tercermundista, recibían los fondos internacionales millones. Entonces el hombre, que no recuerdo el nombre, tenía a sus hijos estudiando en Europa y Estados Unidos. Y mientras tanto los huichí estaban sin dientes, sin agua, porque vos sabés que el algarrobo da agua, Sí. ¿no? Y da alimento. Y le sacaron el algarrobo, y como dice, los blancos los arrasaron. Y ellos cambiaban por una bolsa de harina. Entonces ahí yo me puse muy violenta contra ese uso de la pobreza. Por eso parte del contrato moral es no usar a los pobres. Y decidí luchar contra la corrupción, porque la contracara de la pobreza no es el Estado. La contracara de la pobreza es la corrupción. Escucha, parte final. Se van a cumplir 30 años de la reforma de la Constitución. Ha sido parte del motivo de tu presencia en Córdoba con la exposición en el siglo XXI. Contame una anécdota de esa larga estadía Uy, a hay la vera muchísimas. del Paraná. Ay, no tan Hay una, a la hay una muy vera. buena del Turco Yoma de los últimos días, cuando le quisieron proponer a Alfonsín el aborto Sí. en una joda con Corach. ¿La viste esa? Corach le dijo, vamos a hacerle una joda a Bueno, porque el turco Alfonsín. Yoma es capaz de hacer cualquier cosa. Pero, y nos hicimos muy amigos con Yoma. Yo la anécdota que tengo y que me la ratificó Cora después, ya Alfonsín estaba muy grande, yo me fui a verlo quizás antes de morir, pero yo no iba al 5.º piso solamente de Santa Fe, donde él tenía su despacho, sino que nosotros éramos amigos de la familia. Él era íntimo amigo de mi padre de 40 años. Entonces yo fui al lugar de la familia, donde todavía estaba su mujer. Y me siento con Alfonsín y me dice, pero esta nena, dice, vos podés creer que un día va Corach, que era el presidente de la comisión redactora, y le dice, por favor, controla la Carrió. Y entonces dice, no, yo me ocupo de la nena, porque yo voté en contra del núcleo, y además era parte central de la comisión redactora. Sí, sí, sí. Y entonces dijo, dice, yo me hago cargo de la nena, yo la paro. Y después pasaron unos días, terminamos redactando. Yo me acuerdo que la redacción final de la Constitución la hacemos Rodolfo Díaz de Mendoza, del PJ de Mendoza y yo. ¿Esto es dónde? En la casa de Mestre. Estaba el Milico Aguad, porque le corregimos, hicimos De federalismo. Ramón Bautista Mestre. Así es, hicimos la cláusula del progreso, que la hicimos los dos. Rodolfo Díaz y yo, eso pasó a aprobación. Sí, 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 sí. Yo ya había redactado toda la jerarquía constitucional de los tratados internacionales, todas las presiones. Entonces dice Cora que le dijo a Alfonsín, ¿sabés qué? La nena me tomó la comisión redactora. No había forma, estabas muy rebelde. No, porque además se creó un clima de mucho afecto. Entonces ese afecto, y yo venía de la universidad, yo era una jurista. Entonces ahí había muchos juristas en la redactora y era necesario saber mucho derecho constitucional para ordenar. Dicen que te quedabas las hasta muy distintas tarde. comisiones, Y sí. que creo que también se lo escuché decir a Pagni, Sí. que los veteranos, los viejos caudillos del radicalismo, el peronismo, che, vayan a escuchar a esta piba. Bueno, cuando yo hablé por primera vez que voto en contra del reglamento, yo le digo a Alfonsín, mire, voy a hablar porque una convencional me dijo, no hables porque traicionás al radicalismo. Le digo, yo no soy radical, mi padre es radical. Le digo, yo... Entonces me fui a hablar con Alfonsín y le dije, mire, yo voy a hablar porque a mí no me puede perpotear nadie en la vida de que tengo 2 años. Entonces hablé de working, etc. Bueno, cuando yo empecé a hablar, en realidad había muy poca gente. Yo me acuerdo que estaba el ex gobernador de San Luis, estaba Alfonsín, que fue a cubrirme,
porque él me tenía que proteger del bloque radical. Yo Claro. era una traidora, pero él había hablado con mi padre y le dijo, yo me ocupo de la nena. Mi papá se estaba muriendo, mirá que no va a votar, pero yo me ocupo de la nena. Y entonces de repente, bueno, yo termino el discurso y hay lágrimas y es un aplauso generalizado y estaba llena. Eso, yo quería hablar callada, ¿te das cuenta? Porque Sí, 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 tampoco sí, sí, quería. Y estaba lleno, pero lleno, eso lo debe contar Yoma. Y después había un montón de camarógrafos y de fotos, fui tapa de todos los diarios. Y yo para mí era algo ajeno, pues yo no sabía ni lo que era. Tu gran plataforma fue esa, digo. Fue esa tapa de diario. Sí. Y a partir de ahí sí, la Clarín decía de gordita anónima estrella de la convención. Y la verdad es que después volví al Chaco y tenía mucha legitimidad en mi provincia y entonces, bueno, mi hermano también estaba con problemas de salud muy graves, al que yo adoraba, médico, y él me pedía que yo sea diputada. Bueno, le digo, me voy y hago la... La verdad que a mí no me... A mí me gusta el hogar, ¿no? Y me gusta la cátedra, me gusta enseñar, soy otra persona. Pero bueno, fue el mandato de mi padre, que se murió apenas yo juré. Juré en agosto, llegué a casa y dijo, ya estamos todos. En la Católica y en siglo XXI llevé la Constitución, la original, la que me dieron. Porque vos sabés que esa es otra anécdota. Para mí se había perdido. Y resulta que el otro día, pues yo pierdo todo, ¿viste? Pierdo los títulos. A mí Sí. no me importan esas cosas. Yo creo que las No, no, personas... no sos de acaparar, de No, y de tener recuerdos. los sí. títulos, Sí. nada, eso no me importa, es todo show, eso, currículo, eso cuando estaba en la universidad. Pero le digo, pensé que yo perdí hasta la Constitución, dije yo, porque perdí el título, perdí los cartones de profesora titular de política, y yo perdí todo, viste que todo el mundo tiene Sí, colgados sí, los sí, cuadros, yo di eso, así que nunca tenía el cuadro. Tuve que renovar el título. Bueno, ahora ya lo tengo, ¿no? Por eso me inscribí hace poco. ¿Y a qué cordobeses recordás Bueno, de ese momento? y digo, espera, Sí. y digo entonces, pero yo perdí hasta la Constitución. Y me dice mi ex marido, que nos llamamos bárbaro, y que estamos separados hace 20 años, yo la tengo. Se la guardé para Nacho. Así que la traje para mi hijo más Recuperaste chico. eso. Pero vos no sabés, todos los chicos en la Católica y en la otra se sacaban con esa Constitución que incluso tiene un error. Pero El bueno, es texto original, la el reforma... texto el que nos dieron para jurar en el Palacio Urquiza. Te decía, Gracias a mi exmarido en el fondo, pobre. ¿Viste? Yo estaba ofendidísima, le digo, eso es bien propio, eso me tenés que dar. Claro. Pero En gracias la a él, porque si división no de lo, bienes se quedó lo hubiera preso. perdido, él se quedó. Escucha, y cordobeses que recordás, ¿no? Si poco hablé con la Bueno, Tuta Hernández. Tuta Hernández es lo más, porque él, Sí, ¿no? él era brillante en materia, él es el dueño del federalismo en la Argentina. Además de todos ellos somos amigos porque fundamos la Asociación Argentina de Derecho Constitucional en plena dictadura en el año 79, en el mismo lugar, en el Patio de los Naranjos en Santa Fe. Y ahí estaba la Tuta Hernández, también estaba Rosati, que tenía 22 años igual que yo. Yo tenía 22 Le años. contamos a la gente. Rosati hoy, miembro de la Corte. Claro. Presidente de la Corte. Y la Maqui- Tuta... claro, y el Pato Maqueda también estaba. Maqueda era convencional, la Tuta sí. Y la Tuta Hernández al año siguiente candidato a vice de Massachusetts. Exacto, que es cuando yo entro de diputado nacional y él sale. Él es vice de la redactora, pero era muy lindo. La Tuta era muy lindo y además se cree lindo. Es muy amoroso, yo lo adoro Sí, y sí. se ríe. Pero tiene un peine adentro del Sí, traje. en el saco. Entonces Sí. tiene, viste que tiene rulos, tiene bucles. Y yo empecé a verlo ahí en la butaca y él primero cuando iba a hablar se peinaba los bucles. Y ayer le hice sacar en la Católica, le digo, vamos, yo les voy a mostrar lo que hacía el buena convencional anécdota. Hernández. Y se sacó el peinecito y yo le hacía los Sí. rulitos. No, muchos amigos, Jorge de la Rúa, de Córdoba, ¿quién más estaba? Jorge de la Rúa, extraordinario, constituyente y buena persona, además. Ujú. Capaz y buena persona. Después estaba el Milico Aguad, que Claro. era mi compañero de banca. Oscar Aguat. Que yo después de redactarle todo federalismo, le digo, yo tengo que votar. Me decía, yo votaba que no, porque eran las 7 de la mañana y yo de las 6 de la mañana anterior estaba trabajando en la redacción final. Entonces me decía, votá que sí. No, es no, le decía. Vos podés creer que era una votación cerrada y era así. Pero yo ya estaba acostumbrada a votar no, o no sé. Y yo le decía, Milico, no me engañes, Aguad, porque era lindísimo Aguad. Mestre sí era más soberbio, ¿viste? Sí. Pero me acuerdo que al final el tema federalismo, no sé, Mestre alquilaba una casa. Y la otra anécdota maravillosa es que a la noche íbamos a Ramón Antigua, que era un lugar del CEL.
De Miguel del Cel. De Miguel del Cel, que en ese momento era Midachi. Sí. Íbamos todos los convencionales, las asesoras, todo y todo. Yo tenía un hijo hace 3 meses, 4 meses, Nacho, que tiene 30 años. Entonces, las chicas jóvenes se enganchaban, qué sé yo, con periodistas. Entonces yo llamaba, yo estaba en un departamento que le alquilé a unos amigos, los Iturraspe, y llamaba, le digo, llama Nación, llama DIN, llama, quedó así. Y yo era como una madama, ¿me entendés? Pero no pasaba nada, sino que nos encontramos Era en Ramón propio Antigua, de estar tanto tiempo todo el discutiendo y la tiempo. Fue rosca. el mejor clima político que yo viví en mi vida. El mejor clima, porque además yo estaba en un ámbito que era propio. Vos pensás que yo hice el doctorado ahí. Sí. Entonces, para mí el Patio de los Naranjos, más mi familia, Carrió, es de Santa Fe. Mi bisabuelo vivía en el Hotel Ritz. Mi abuelo estudió en la Inmaculada. Mi padre estudió en la Inmaculada. Mi tía en las Adoratrices. ¿Y cómo era esa Cristina de ese momento? Yo me llevaba bien con Cristina, Sí. pero Cristina estaba con mucho dinero encima, muy... por ejemplo, Adelina D'Alessio Viola. También interventor del PAMI en su Yo en momento. ese momento era muy rica, ¿no? Porque yo tenía una profesión, un estudio enorme. Entonces yo sé los precios de las cosas. Pero vos a la mañana, a las 10 de la mañana, en una provincia, y más todavía Santa Fe, ni siquiera en La Recoleta, que es otra desubicación. En La Recoleta uno anda con vaqueros, con una remera. Sí. Por ese es el problema que nunca entendió Cristina en La Recoleta. Entraban con tapados de bisón al piso. Yo la vi a D'Alessio de Viola entrar con tapado de bisón al piso a las 9 de la mañana en una ciudad de provincia. Entonces yo estaba como en una película de Almodóvar, ¿entendés? Estaba Duhalde, que tenía unos tacos así enormes, como suecos. Sí. Y después estaba Menem, que tenía un gato acá, una peluca. Sí, sí. Y al lado estaba el Lole, que siempre lo adoré y siempre nos adoramos, buen hermosísimo, pero que era corredor, ¿te das cuenta? Y al lado Palito Ortega. Encima yo era de Leodán. Entonces, Claro. en un momento yo sentí que cuando inauguraron, yo sentí que me iban a violar la Constitución. ¿Entendés o no? Y salí. Bueno, finalmente no, después hubo mucha gente de mucho valor. Me acuerdo de Antonio Cafiero, me acuerdo de... Bueno, el asesor de Alfonsín, tres asesores eran Armando Brusa, Mar del Plata, Sí. profesor de Derecho Internacional, que redactó conmigo tratados internacionales. Marcela Rodríguez, que trabajó Igualdad de Oportunidades y Trato de las Mujeres, que después se va conmigo de asesora. Y el otro era Rosenkrantz. Carlos Y Rosenkrantz. como él me adoraba y me llamaba y todos los días quería discutir filosofía conmigo, Rosenkrantz era chico, como Marcela Rodríguez, y estaba dentro de los 3 asesores de Alfonsín. Así que como yo estaba todo el día, y además Alfonsín se comía puchero, él estaba en el Castelar. El plato preferido de Alfonsín era el puchero. Exacto, yo me iba a comer el puchero y ahí hablaba, y nena tal cosa, y nena tal otra. Bueno, la nena es indominable, por eso cuando muere Alfonsín, me dice Marcelo Stubrin, que él lo pone de comisario político mío, es muy interesante, porque yo le digo, yo me voy de la convención porque querían que se caiga tratado, sobre todo ADEPA, por el derecho a réplica. Sí. Un feroz lobby. Entonces yo le digo, mire doctor, si no yo renuncio, pero era tan famosa que entonces Alfonsín dice no. Y estaba Marcelo Stubrin, muy amigo mío, ¿no? Del radicalismo, y dijo, te nombro comisario político. Yo no sabía qué era hacer, era ir a defenderme contra Berengaray y contra otros radicales que estaban todos influidos por Clarín y Nación. Fue una gran presión, casi se cae la sesión. ¿Y sabés por qué se votó la jerarquía constitucional de los tratados? Yo lo quiero reconocer. No fue gracias a Eduardo Menem, no fue gracias porque se armó el objetivo de Olivos era que se caiga y no Sí. se trate. Fue Pierri. Alberto Pierri Operador dijo, del peronismo. pero Fuerte miren, operador del peronismo. después fue presidente de la Cámara. La verdad que el Sí. respeto que tuvo conmigo fue absoluto. Yo, pobre, no le hablaba, porque para mí Pierri era como mala palabra. Pero su mujer me adoraba, me votaba. Pero fue un gran presidente de la Cámara, pero además dijo, moción de orden se vota. Aprieten se votó y salió. Chao. Que si no era por Alberto Pierri, hoy la mejor cláusula, que es el 75, inciso 22, 23 y 24, que son jerarquía y las que yo redacté personalmente, no hubieran salido. Así que creo que estos reconocimientos históricos son importantes. Y Cristina, que tiene una muy linda chica, muy, muy arreglada, bueno, mucho más fina que ahora, mejor vestida, pero sí mucho dinero. El menemismo tenía $10.000 puestos a las 10 de la mañana, lo cual, yo que soy una familia tradicional, es ridículo, porque eso es no tener clase, ¿no? Lilita, El que era divino, Sí. era entrando con las botas mexicanas, el Turco Yoma.
El negro Esto. Yoma. Lo que yo me he divertido y nos seguimos divirtiendo. Todavía Gran me llamó. tuitero el Turco Yoma, ¿viste? Que le da el Twitter Y como loco. decirle, el negro Yoma, lo que yo me divertí. Y después en los programas de televisión, porque denunciaba que Alfonsín había hecho, ¿te acordás? Un aeropuerto en el aeroclub de Chascomús. Sí. Y entonces yo estaba sentada y dice, bueno, Menem hizo allá, ¿te acordás? En Anillaco, la pista de Anillaco. Que era una pista internacional. Bueno, Alfonsín hizo ahí. Y yo le decía, señor senador, del único lugar que no se vuelve es del ridículo. Bueno, y él se tentaba, porque todavía, el otro día hablé con él, tenemos un gran aprecio personal, no con, sí con mucha gente, fue transversal, ¿no? Ujú. Con mucha gente del peronismo, del radicalismo, del frepaso. Nacieron grandes amistades personales Fue y embajador políticas. de Cambiemos, el Turco Yoma. Sí, estuvo en México. fue embajador. Lilita, gracias. No, al Esperemos tener esta contrario, charla con y un vos. beso a todo Córdoba. Y bueno, estas son anécdotas de la convención que son muy entretenidas. Muchas Pero el gracias. negro Yoma puede hablar más, porque un día quería entrar yo y me pedían documento, porque claro, yo me iba con una cola, 37 años, recién parida un hijo, tenía un estudio enorme, yo ponía una cola y un saco de bananas, si me acuerdo, pero Y los policías no me dejaban entrar porque iban tan bien vestidas y tan todas pintadas. Tan Entonces producidas. pasaba el Turco, yo me decía, déjenla pasar, que es la mejor convencional, porque a mis asesoras la dejaban pasar y a mí no. Gracias. No, un beso.